Capítulo 4. Nadando contracorriente. Desde el primer día de Walmart, el señor Walton dejó muy claro que no se trataba solo de un Ben Franklin con precios rebajados en algunos artículos. Quería verdaderos descuentos. Dijo, queremos rebajar todo lo que traigamos. Cuando el resto de las cadenas de nuestro alrededor no estaban haciendo descuentos, dijo, anunciamos que vendemos barato y lo cumplimos. Así que, fuera como fuese, siempre teníamos que vender más barato. Si llegaba algún artículo y, en el pueblo, todos los demás lo vendían a 25 centavos, nosotros lo vendíamos a 21. Charlie Cate, gerente de tienda. Como ya he dicho antes, en cuanto abrimos aquel Walmart en Springdale me di cuenta de que estábamos en buen camino. Supe que llevaba el trabajo en la sangre. Pero al mismo tiempo, muchos, incluyendo a mi propio hermano BUD, eran muy escépticos respecto al concepto. Pensaban que Walmart era otra de las locas ideas de Sam Walton. En aquel momento todavía estaba por demostrar, pero era lo que habíamos estado haciendo todo el tiempo, experimentar, tratar de hacer algo diferente, enterarnos de lo que estaba pasando en la industria minorista y tratar de estar a la cabeza de aquellas tendencias. Hay una gran contradicción en mi carácter que no he llegado a entender completamente hasta ahora. En muchos de mis valores más preciados, como la iglesia, la familia, el liderazgo cívico e incluso la política, soy un tipo muy conservador. Pero, por alguna razón, en los negocios, siempre he tenido tendencia a desafiar al sistema, a innovar, a llevar las cosas más lejos de donde han estado siempre. Por una parte, en la comunidad, pertenezco al tipo de gente que está de acuerdo con lo establecido. Por otra, en el mercado, siempre he sido un inconformista, a quien le divierte hacer que las cosas se tambaleen y crear un poco de anarquía. Y a veces la clase dirigente me ha hecho enfurecer. La verdad es que, cuando aquella gente de Butler Brothers rechazó mi idea de los descuentos, me enfadé un poco y tal vez aquello me ayudó a tomar la decisión de nadar a contracorriente por mi cuenta. Don Soderquist, antiguo presidente de Ben Franklin, ahora vicepresidente y jefe director de operaciones de Walmart. Conocí a Sam en 1964, cuando yo estaba a cargo del proceso de datos de Ben Franklin y él era el más importante de los que se beneficiaban de nuestra franquicia. Ya había abierto el Walmart de Rogers y estaba en Chicago, tratando de convencer a nuestros directores de que le dieran franquicias para sus tiendas de descuento en los pueblos pequeños. Le dijeron lisa y llanamente que no. Después de aquel encuentro, volvió a verme a mí y sacó directamente el tema de las computadoras. Quería enterarse de todo lo referente a cómo las usábamos y cómo planificábamos su utilización. Y todo lo que le dije, lo apuntó en su cuaderno amarillo. El día siguiente era sábado y me fui de compras, vestido con unos viejos vaqueros cortados, al Mart que estaba cerca de mi casa. Entré a la sección de confección y vi a un tipo hablando con una de las empleadas. Pensé, vaya, ese parece el mismo tipo que conocí ayer. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Me fui acercando hasta ponerme detrás de él y pude oír cómo le preguntaba a la empleada, ¿cada cuánto tiempo hacen ustedes un pedido? Ah, ya. ¿Qué cantidad encargan? Y si lo encargan un martes, ¿cuándo les llega la mercancía? Todo lo que ella le iba diciendo, lo iba escribiendo en un cuadernillo azul de espirales. Entonces Sam se puso a gatas, miró debajo del mostrador, abrió las puertas correderas y dijo, ¿cómo sabe usted lo que tiene aquí almacenado cuando hace el pedido? Al final, dije, ¿es usted, Sam Walton? Me miró desde el suelo y dijo, ah, Don. Hola. ¿Qué hace usted aquí? Yo dije, yo estoy comprando. ¿Y usted, qué está haciendo? Y él me contestó, esto solo forma parte de un proceso de aprendizaje. Eso es todo. Por supuesto todavía sigue haciendo lo mismo, aunque ahora utiliza una grabadora. Creo que todos los que iban a seguir adelante con la idea de los descuentos pensaron que había perdido completamente la cabeza. Ahora me río cuando me acuerdo de los comienzos de Walmart.
En 1962 el negocio del descuento era bastante nuevo y estaba lleno de promotores acaudalados como Herb Gibson que se paseaban por ahí en Cadillacs y que dominaban el mercado. Pero había pocos que lo hicieran bien hasta 1962, que resultó ser el mejor año para el negocio del descuento. Aquel año, 4 compañías que yo conocía empezaron a poner cadenas de descuento. S.S. Cresge, una gran cadena de 800 almacenes, abrió una tienda de descuento en Garden City, Michigan, y la llamó Mart. F.W. Woolworth, el abuelo de todos ellos, empezó su cadena de Boolco. Dayton Hudson de Minneapolis abrió su primera tienda Target. Y un independiente abrió algo que se llamaba Walmart en Rogers, Arkansas. En aquel momento, y durante bastante tiempo después, puedo garantizar que casi nadie se percató de la existencia de este último individuo. Vaya. A los 5 años, Mart tenía 250 tiendas frente a nuestras 19 y ventas de más de $800 millones frente a nuestros 9 millones. Eso es lo que todavía me da risa. Hubiera sido absolutamente imposible convencer a nadie entonces de que en 30 años iban a desaparecer la mayoría de los primeros negocios de descuentos, de que 3 de aquellas 4 nuevas cadenas iban a ser las empresas más grandes y mejor gestionadas del negocio, de que la que cerraría iba a ser Boolco y de que la mayor y la más rentable iba a ser la de Arkansas. A veces a mí mismo me cuesta creerlo. Esto es lo que puedo decir. Sin embargo, después de una vida entera nadando a contracorriente, estoy convencido de que uno de los verdaderos secretos del fenomenal éxito de Walmart ha sido esa misma tendencia. Muchas de nuestras mejores oportunidades fueron creadas por la necesidad. Las cosas que nos vimos obligados a aprender y a hacer, por haber empezado sin financiamiento y sin capital en aquellas remotas y pequeñas comunidades, contribuyeron en gran manera a la forma en que crecimos como compañía. Si hubiéramos obtenido financiamiento o hubiéramos sido un negocio derivado de una gran corporación, tal como yo quería, nunca hubiéramos intentado nada en Harrison, en Rogers, en Springdale ni en ninguno de todos aquellos pueblecitos a los que fuimos a parar en los primeros tiempos. Resulta que la primera gran lección que aprendimos fue que había mucho más negocio en las pequeñas ciudades de América de lo que nadie, ni siquiera yo mismo, hubiera podido soñar. Clarence Leys, segunda encargada de Walmart número 1. Cuando abrimos el Walmart número 3 en Springdale, Sam quería un precio de escándalo para algún anticongelante. De modo que conseguimos 2 o 3 cargamentos de Preston y lo marcamos a $1 el galón. Después marcó la pasta de dientes Crest a 27 centavos el tubo. Pues bien, vino gente incluso desde Tulsa para comprar pasta de dientes y anticongelante. La multitud era tan numerosa que los bomberos nos obligaron a abrir las puertas cada 5 minutos y luego cerrarlas hasta que los compradores se hubieron ido. Sam agarró una caja de herramientas y la usó como caja registradora para agilizar el cobro a los clientes. Continuamos haciendo lo que habíamos aprendido en el negocio de los grandes almacenes acerca del servicio al cliente y la satisfacción garantizada. Pero tengo que reconocer que en aquellos días no había nada parecido al énfasis que ponemos hoy sobre la calidad. Estábamos obsesionados en mantener nuestros precios por debajo de los demás. Nuestra dedicación a esta idea era total. Todos trabajábamos como locos para mantener los gastos lo más bajo posible. Tratábamos de construir edificios decentes, pero teníamos que mantener baja la renta. Nunca nos gustó pagar más de $1 el pie cuadrado. Nuestras tiendas no parecían demasiado buenas, no eran profesionales en absoluto. Abrimos la tienda número 8 en Morillon, Arkansas, que era verdaderamente un espectáculo. Alquilamos una antigua planta de embotellado de Coca-Cola. Estaba dividida en 5 habitaciones y compramos algunas estanterías de una tienda en quiebra de Gibson por $3,000. Las sujetamos al techo con cables. Teníamos ropa colgando en capas en las tuberías del agua a todo lo largo del techo y estantes sujetos a las paredes con alambre. Pero era un pueblo pequeñísimo, de modo que la número 8 era otro experimento. No teníamos sistemas establecidos.
No teníamos programas. No teníamos un surtido básico de mercancías. Por supuesto que no teníamos computadoras de ninguna clase. De hecho, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que gran parte de lo que hicimos al principio estaba hecho de una manera muy pobre. Pero nos las arreglábamos para vender nuestra mercancía lo más barato que podíamos y eso nos mantuvo en el buen camino durante los primeros 10 años. Eso, y la continua mejora de nuestras ventas en los mercados más pequeños gracias a la buena relación que manteníamos con los clientes. La idea era simple: cuando los clientes pensaran en Walmart, tenían que estar seguros de que no iban a encontrar nada más barato en ningún otro sitio y que si algo no les gustaba, podrían devolverlo. Clarence Leys. Hacía aproximadamente un año que se había abierto Rogers y todo estaba apilado encima de unas mesas, sin orden ni lógica. Sam me pidió que agrupara de algún modo las cosas por categorías o departamentos, y así es como empezamos nuestro sistema de departamentos. Lo que más recuerdo, sin embargo, era la manera de marcar los artículos. Cuando llegaba la mercancía, la dejábamos en el suelo y la desempaquetábamos. Sam no nos dejaba defender ningún precio. Digamos que el precio de catálogo era $1.98, pero solo habíamos pagado 50 centavos. Al principio, yo decía, bueno, si su precio original es de $1.98, ¿por qué no lo vendemos a $1.25? Y él contestaba, no. Hemos pagado 50 centavos por él. Márcalo con un 30% más y vale. No importa lo que hayas pagado por él, si has conseguido un buen precio, pásaselo al cliente. Y, por supuesto, eso es lo que hacíamos. Durante cierto tiempo, nos producía una cierta frustración tener que depender solo de nosotros mismos. Aparte de no tener un surtido básico de mercancías, tampoco teníamos un verdadero sistema de reposición. Ni siquiera teníamos inventarios como los que había en las tiendas de Ben Franklin, donde si era necesario se podía mirar lo que se necesitaba y encargarlo a Butler Brothers, y luego marcarlo de acuerdo con los precios. No teníamos distribuidores establecidos. Ni crédito. Los vendedores nos traían las muestras a la puerta y nosotros tratábamos de conseguir el mejor precio posible. A veces era difícil conseguir que las compañías más importantes, como Procter & Gamble, Eastman Kodak o cualquier otra, nos tuvieran en cuenta, y cuando lo hacían, ellos decidían la cantidad que teníamos que comprarles y a qué precio. Entonces éramos víctimas de la arrogancia de un montón de vendedores. No nos necesitaban y actuaban en consecuencia. Nunca pude comprenderlo. Siempre me ha parecido que un cliente es un cliente y había que tratar de venderle lo que se pudiera. El mayor reto era comprar productos de salud y belleza a bajo costo y estar bien abastecidos de ellos, porque estos artículos estaban realmente en el centro de casi cualquier estrategia de descuento. Me di cuenta de ello cuando fui a la primera tienda de Gibson. Su idea era comprar directamente a menor costo de lo que podían hacerlo las tiendas individuales, luego cargar $300 al mes para gestionar una de sus franquicias y actuar como el agente comprador de la tienda. La idea básica de las tiendas de descuento era atraer a los clientes a la tienda marcando esos artículos, como pasta de dientes, enjuague bucal, remedios para el dolor de cabeza, jabón o champú, a precio de coste. Eso era lo que los primeros comerciantes de descuento llamaban sus artículos de imagen. Eso era lo que ponías en los anuncios del periódico, como el Cresta 27 centavos de Springdale, y lo colocabas bien a la vista en las tiendas para llamar la atención sobre lo barato que era. Corría la voz de que tenías unos precios muy bajos. Todo lo demás estaba marcado también bajo, pero con un 30% de margen. El precio de los productos de salud y belleza era un verdadero regalo. En lo que se refiere a la organización de la compañía, simplemente no teníamos tiempo para eso. Estábamos demasiado ocupados, concentrados en las operaciones de cada día. Había trasladado mi oficina desde el Ben Franklin de la plaza de Bentonville a un viejo garaje próximo, donde trabajaba con 3 señoras que me ayudaban a llevar la contabilidad.
A principios de los 60 teníamos 18 grandes almacenes y un puñado de Walmarts. Durante una época, éramos propietarios de una mezcla de varios tipos diferentes de tiendas. Teníamos grandes almacenes, tanto con el nombre de Ben Franklin como con el de Walton, además de nuestras tiendas de descuento Walmart. Durante años, mientras construíamos Walmarts, seguimos manteniendo nuestros grandes almacenes Ben Franklin y Walton. Pero gradualmente los fuimos eliminando, reemplazándolos, en general, por Walmarts. Teníamos una especie de casilleros en la pared para los recibos de caja y el papeleo de cada tienda. Una vez al mes, Wanda Westman y yo cerrábamos los libros de contabilidad, entrada de mercancías, entrada de ventas, entrada de caja, balance y cierre. Hoy en día se habla mucho sobre sofisticados métodos de llevar las cuentas, como LIFO y FIFO, pero entonces usábamos el método ESP, que ahorra mucho tiempo a la hora de cerrar los libros. Es un método sumamente básico. Si no consigues hacer un balance, coges todo lo que te sobra y le das entrada bajo el epígrafe ESP, Error Someplace, que significa error en alguna parte. Luego seguíamos con la hoja de cuenta de ganancias y pérdidas para cada tienda y se la dábamos al gerente correspondiente lo antes posible, cosa que aún seguimos haciendo. Si había algún problema, iba a hablar con el gerente inmediatamente. Pero la mayoría de ellos eran propietarios de una parte de nuestras tiendas, de modo que se sentían tan implicados en el asunto como yo mismo. Tenía una gran hoja de contabilidad donde cabía todo lo que necesitaba anotar, unas 15 columnas diferentes para cada tienda. Había columnas para ventas, gastos, beneficio neto, artículos rebajados todos, correo, seguros, tasas. Escribía yo mismo las cifras con una pluma, lo que me ayudaba a recordarlas mejor. Se convirtió en una costumbre para mí y llevaba conmigo esa hoja en mi bolsillo cuando iba a las tiendas de modo que todo el mundo sabía siempre exactamente dónde estaba. Durante muchos años, la compañía estaba formada por los gerentes de las tiendas y yo. La mayoría llegaron a trabajar con nosotros procedentes de otros grandes almacenes y acabaron convirtiéndose en los mejores comerciantes de descuento que uno pueda imaginar. Trabajábamos unidos, pero cada uno de ellos tenía una gran dosis de libertad para intentar todas las locuras que se le ocurriera. Lo más parecido que teníamos a un director de operaciones era Don Whitaker, aquel individuo que contraté de Abilene para ser nuestro primer gerente de Walmart. Después de esto, se convirtió en nuestro primer gerente regional. Don apenas había terminado la escuela secundaria, si acaso, y tenía una gramática horrible. A veces espantaba a la gente porque solo tenía un ojo y te miraba de una manera rara. Pero era una de las mejores personas que han conocido en mi vida. Todo el mundo le llamaba Whitaker y era un tipo muy trabajador, práctico y listo. Tenía muy buen corazón, pero era brusco y asustaba mortalmente a los jóvenes. No había ninguna duda de que él era el jefe y cuando quería que alguien hiciera algo, créanme, lo conseguía. Lo menciono expresamente porque Don Whitaker fue muy importante en el primer desarrollo de la compañía, estableciendo la filosofía de seamos los primeros. Hagámoslo bien. Hagámoslo ahora y sigamos con ello. Claude Harris, primer jefe de compras de Walmart. Sam tiene una gran astucia para conocer a la gente, la personalidad y la integridad de los demás, y no cometió ni un solo error al elegir a la gente, si puedo decirlo. En realidad, muy al principio, un mal gerente podría habernos llevado a la ruina. Cuando estás sacando 8,000 pesos o hasta 12,000 pesos netos al año en una tienda, basta con tener uno o dos gerentes deshonestos para perder la compañía entera. Sam iba a verlos a las tiendas donde trabajaban y les invitaba a ir a ver sus tiendas. Es un hombre muy persuasivo, ¿saben? Podría conquistar a un pájaro en una rama. Ellen y él te invitaban a su casa, te servían helado y siempre te preguntaban si tú y tu familia iban a la iglesia. Era muy bueno evaluando y seleccionando a esos individuos. No solo buscaba gerentes para las tiendas. Creo que seleccionaba gente con la que poder avanzar. Le gustaba progresar.
Sabía lo que necesitaba y lo buscaba, y en cada etapa del camino encontraba lo que necesitaba. Encontré a Claude en Memphis dirigiendo una tienda de Woolworth. Era de Muskogee, Oklahoma, tenía una cuarta parte de sangre india y había empezado a trabajar en Woolworth al salir de la secundaria. Ninguno de estos tipos como Don o Claude había ido a la universidad, y no querían que contratara a ningún universitario. Tenían la idea de que los licenciados no iban a querer barrer los suelos y limpiar los cristales. El clásico aprendizaje en aquellos días consistía en poner una carretilla, o sea, uno de esos carros en los que se lleva mercancía, en las manos de un tipo a la media hora de haber llegado a trabajar y ponerle a llevar la carga desde la trastienda. Todos ellos procedían de grandes almacenes y tenían los mismos antecedentes y la misma clase de filosofía y educación. Y nosotros buscábamos un tipo de personas orientadas a la acción inmediata y eficaz. Claude tenía 5 o 6 hijos y probablemente estaba ganando 12,000 pesos al año, o tal vez 10,000 pesos. Un día me acerqué al bar donde estaba y empecé a hablar con él. Me di cuenta de que había sido capaz de ahorrar de su salario, y normalmente tengo la impresión de que si un tipo es capaz de manejar bien sus propias finanzas tendrá más posibilidades de éxito al encargarse de una de nuestras tiendas. Le colocamos en el almacén que teníamos en el lado este de la plaza de Fayetteville, de modo que tuvo que competir con nuestra otra tienda del lado oeste de la plaza, que, en aquel momento, regentaba Charlie Kidd y supervisaba Charlie Baum. Era una verdadera prueba ya que no había nadie tan competitivo como Charlie Baum. Pero Claude era tan hábil y encantador que Charlie no tuvo más remedio que llevarse bastante bien con él. Claude Harris. Mi tienda no ganaba demasiado dinero, y Gibson, que tenía también una tiendecita en la misma plaza, estaba empezando a hacernos la competencia. Era obvio que sus descuentos funcionaban y estaba llamando la atención de todo el mundo con sus productos de salud y belleza, los llamados HBA, Health and Beauty Aids. De modo que pensé, bien, ¿por qué no lo probamos en mi almacén? Cambié toda la tienda de arriba a abajo, conseguí MC Kesson Robbins a bajo precio y coloqué un montón de productos de droguería a precio de costo. Fue el primer departamento de descuento de nuestra compañía, el departamento de productos de salud y belleza, situado en el lado este de la plaza de Fayetteville. Pero parecía que había perdido a mi mejor amigo a causa de ello. Charlie Baum estaba como si le fuera a dar un ataque al corazón. Pensó que estaba tratando de vender más barato que él. Hay que comprender que Charlie Baum es una de las personas más competitivas que conozco. Luchará contigo con uñas y dientes al bridge o a lo que sea. Yo estaba tratando de averiguar a dónde podría llevarnos el asunto. De cualquier modo, Sam le conocía muy bien y dijo, sigue adelante e inténtalo. Él siempre intentaba cosas como esas. Siempre estaba abierto a las sugerencias y esa es una de las razones por las que ha tenido tantísimo éxito. Aún sigue siendo así. Cuando empecé a comprar para Walmart a menudo me llevaba a Claude conmigo. Muy pronto le convertimos en el gerente general de mercancías. No tenía más experiencia para ser un gerente general de mercancías que cualquier tipo de la calle. Era un gerente de tienda, pero no teníamos a nadie más, de modo que se convirtió en gerente general de mercancías. Ni siquiera sé cuándo trajimos a la compañía a nuestro primer jefe de compras profesional o a cualquiera que hubiera tenido alguna experiencia en compras, pero fue años más tarde. Supongo que lo que teníamos en común, ante todo, aquellos primeros gerentes y yo era que nos encantaba la mercancía. Que no se me entienda mal. No es que nuestras primeras tiendas estuvieran tan bien provistas de mercancías. Me refiero a que no teníamos necesariamente el mejor surtido de mercancías disponible, expuesto de forma seductora. Conviene recordar que no teníamos ningún sistema real de distribución y comprábamos como podíamos. Pero a todos nos encantaba encontrar artículos inusuales y el gerente de la tienda tenía mucha libertad para probar diferentes cosas. Charlie Kate. Sam hacía que enviáramos un informe de las ventas y junto con él teníamos que enviarle el artículo mejor vendido. Es decir, teníamos que hacerlo.
Lo que hacía era enseñarnos a buscar lo que se vende siempre. Tenías que buscarlo porque tenías que mandar ese informe cada semana y, si el informe decía que no había nada que se vendiera bien, el señor Walton no estaba contento. Pensaba que no estudiabas la mercancía y, en ese caso, venía a estudiarla por ti. Era así desde que le conocí en 1954. Casi me da vergüenza admitirlo, pero es verdad, no hubo un solo día de mi vida adulta en que no empleara algún tiempo en pensar en el comercio. Sospecho que ponía más énfasis en el comercio de artículos y en la importancia de la promoción de artículos que la mayor parte del resto de los detallistas de este país. Para mí era una pasión absoluta. Es lo que más me divierte, más que ningún otro aspecto del negocio. Me encanta elegir un artículo, a veces la mercancía más básica, y llamar la atención sobre él. Solíamos decir que se puede vender cualquier cosa si las cuelgas del techo. De modo que comprábamos grandes cantidades de cualquier cosa y hacíamos un montaje teatral con ellas. Nos las quitaban de las manos cuando todo el mundo sabía que no se iban a vender más que unas pocas y las dejábamos en su ubicación normal en la tienda. Es una de las cosas en las que se destacó nuestra compañía desde el principio y lo que hizo que fuera muy difícil competir con nosotros. Y debo decir que durante la primera época de Walmart a veces se convirtió casi en una locura. Bill Green, gerente de los primeros tiempos de Walmart. Sam y yo solíamos divertirnos mucho escogiendo artículos. Íbamos a comprar un periódico de Dallas, otro de Little Rock y otro de Fort Smith y él decía, bien Phil, ahora hagamos alguna clase de anuncio para este fin de semana. Entonces mirábamos por la tienda y encontrábamos un gran despliegue de calcetines o de calzones o una papelera o una escoba o un viejo montón de latas de aceite de coche. Escogíamos, por ejemplo, 20 artículos. Nos sentábamos en el suelo con unas tijeras y recorríamos aquellos periódicos hasta encontrar alguna tienda que vendiera aceite y nos limitábamos a recortar la lata de aceite y la pegábamos allí y escribíamos Pansol W y clavábamos nuestro precio. Y hacíamos lo mismo con los calcetines, los calzones y la papelera, nuestro propio anuncio sacado de los anuncios que ponían los demás en esos periódicos. Pero funcionaba. Porque marcábamos con precios de escándalo. Decía que no tenía sentido poner un anuncio con el mismo precio. ¿Qué tenían los demás? Pues si no, ¿cómo iban a venir? Sam era un hombre de todo a 10 centavos, de modo que al principio quería conservar cierto porcentaje de ganancia en cada cosa. Pero se le ocurrió la idea de que un artículo relajadísimo les atraería a la tienda, de modo que al final empezamos a vender cosas como pasta de dientes a 16 centavos el tubo. Luego solo teníamos que preocuparnos de tener suficiente cantidad en el almacén. Poco después, Phil dirigió lo que resultó ser una de las más famosas promociones de nuestra historia. Le enviamos a la tienda número 52, que habíamos abierto en Hot Springs, Arkansas, la primera tienda que abrimos en un pueblo en el que ya había un Kmart. Bill fue allí y decidió que Kmart había estado vendiendo a precios bastante elevados por no tener competencia. De modo que hizo una promoción de detergente que se convirtió en la mayor exhibición de Tide o tal vez de Cheer, el detergente que fuera. Hizo un trato para sacar, más o menos, un peso de descuento por caja si compraba la ridícula cantidad de algo así como 3.500 cajas tamaño gigante. Entonces las puso a la venta con un anuncio promocional por, digamos, $1.99 la caja, en vez de a $3.97, que era lo usual. Cuando vimos en la oficina de Bentonville las cantidades que había comprado, realmente pensamos que el viejo Phil se había vuelto loco. Era una cantidad increíble de jabón. Construyó una pirámide de cajas de detergente que tenía de 12 a 18 cajas de alto, hasta el techo, y de unos 75 o 100 pies de largo, que ocupaba todo el pasillo del fondo de la tienda, que entonces tenía unos 12 pies de ancho, de modo que apenas se podía pasar por él. Creo que un montón de compañías habrían despedido a Phil por ello, pero nosotros siempre pensamos que había que probar una locura de ese estilo. Bill Green.
El señor Sam normalmente me dejaba hacer lo que quería en estas promociones porque se imaginaba que no iba a fallar, pero aquella vez vino a verme y me dijo, ¿por qué has comprado tal cantidad? No podrás venderlo todo. Pero el asunto era tan gordo que se corrió la voz y todo el mundo vino a verlo, y en una semana lo habíamos vendido todo. En Bentonville, tuve otro caso que también les impresionó. Un individuo de Murray, en Ohio, llamó un día para decir que le quedaban disponibles al final de la temporada 200 tractores pequeños Murray para cortar césped, de 8 caballos, y que podía dejárnoslos por $175. ¿Queríamos alguno? Y yo dije, sí, quiero los 200 minutos. Y él dijo, 200. Los habíamos estado vendiendo a $447, creo. De modo que cuando llegaron, los fuimos desembalando y los alineamos todos fuera, enfrente de la tienda, en 8 filas de 25. Hicimos pasar una cadena entre ellos y pusimos una gran señal encima que ponía, tractores Murray de 8 caballos de fuerza a $199. Los vendimos todos. Creo que yo era un promotor nato, y ser un gerente de los comienzos de Walmart era el mejor sitio que nunca ha existido para hacer promociones. Tengo que decir que a Phil no solo le gustaba nadar a contracorriente, sino que además le gustaba hacerlo con un peso atado encima, solo para demostrar de lo que era capaz. Puede que ahora las cosas no sean tan salvajes como eran entonces, pero ser un gerente de Walmart todavía es un buen puesto para hacer promociones de artículos, puesto que es una parte tan importante de nuestra herencia y es lo que mejor se nos ha dado siempre. A lo largo de los años me he divertido mucho con esto y es verdaderamente asombrosa la cantidad de mercancía que se puede movilizar solo con una pequeña promoción. La gente suele preguntarme cuáles son los mejores momentos que recuerdo de la historia de Walmart, y yo les digo casi siempre que cuando pasamos de los $1,000 millones en ventas, o de los 10,000 millones, o cualquier otra cosa. Pero la verdad es que algunos de mis mejores recuerdos se refieren a los simples artículos de cada día que vendíamos por toneladas por ponerlos bien presentados en la parte de atrás, expuestos al fondo de los pasillos, o encima de los mostradores del pasillo principal, el gran pasillo horizontal que recorre la tienda justo delante de las cajas. Creo que los verdaderos comerciantes son como los pescadores de verdad, reservamos un lugar especial en nuestros recuerdos para algunos de los grandes trofeos. Me doy cuenta de que esto puede sonar aburrido para la mayor parte de la gente, pero uno de los mejores artículos que he tenido nunca fue un protector de colchón llamado Bedmate. Creo que lo escogí un día que estaba hablando con uno de esos representantes que aguardaban su turno en la sala de espera, que es algo que me gusta hacer de vez en cuando para mantener el contacto. Creo que hasta entonces no habíamos tenido protectores de colchón, pero, por alguna razón, me pareció que era un artículo inexplorado o un artículo que deberíamos tener. De modo que compramos un montón de ellos, marcamos un precio un poco por debajo del margen. Los expusimos de forma que destacaran y se convirtieron en uno de los artículos más fantásticos que tuvimos en nuestras tiendas. Pedí el otro día que me hicieran las cuentas y, desde que introdujimos Bedmate en 1980, hemos vendido unos 5,5 millones de esas cosas. Otro día entré en la sala de espera y empecé a hablar con el vendedor de la compañía Aladdin, los fabricantes de termos. Llevaba consigo las muestras y le hice la pregunta usual, ¿tiene algo verdaderamente llamativo que podamos promocionar con éxito? Traía un termo azul y blanco de 4,5 litros que parecía muy bonito y dijo, este va a ser muy especial. Le haremos este precio y usted puede venderlo por este y este. Yo le dije, hablemos sobre el asunto. De modo que conseguí que lo bajara un poco más y lo puse aún más bajo de precio y aquello fue una verdadera locura. Vendimos toneladas de aquel termo promocionándolo en las tiendas. Durante cierto tiempo llegué a pensar que tal vez yo era un genio al escoger aquellos artículos, ya que todos funcionaban tan bien. Pero al final me di cuenta de que, como yo era el presidente y ellos sabían que más pronto o más tarde iba a ir por las tiendas,
Nuestros asociados se preocupaban de un modo especial de los artículos que yo había escogido y trataban de venderlos a toda costa. Aprendí a ser más precavido la vez que promocionamos los Moon Pies. Esos pegajosos bocados de malvavisco, que son muy populares en el sur, fueron otro de mis buenos artículos. Los descubrí en Tennessee, donde conocí a una jefa de departamento que había vendido una cantidad increíble de Moon Pies solo por el hecho de colocarlos fuera, donde la gente los viera bien. Yo sabía que en Walmart apenas se vendían porque casi ni se veían por las tiendas. Así que me apropié de su idea, volví, hablé con el jefe de compras, llamé a la compañía y dije, oiga, ¿qué tal si convierto al Moon Pie en mi artículo? Lo llevo a todas nuestras tiendas y lo vendo a $1 los 5, en vez de 23 centavos la pieza. Lo aceptaron y bajaron 12 centavos y medio la pieza. Cargamos 20 centavos y vendimos 500,000 Moon Pies por valor de $100,000 en una semana. En toda la compañía fue un verdadero éxito. El problema fue que todo el mundo se emocionó con mi artículo y lo enviamos a Wisconsin. Aquella gente no había oído hablar nunca de Moon Pies y no tenían el menor interés en averiguar qué eran. Fue la clase de error con el que debimos tener cuidado cuando llegamos a estar tan extendidos. David Glass. Tenemos ese concurso ejecutivo, VPI, Volume Producing Item, para artículo productor de volumen, ya saben, pero es verdaderamente difícil competir con Sam, pues es realmente increíble los éxitos que consigue. Creo que la panadería Chattanooga, que hace Moon Pies, le nombró el hombre del año. Si no lo hicieron, deberían haberlo hecho. Nunca nadie había soñado que se pudieran vender Moon Pies de esa manera. Pero ya ven, si escoge un artículo dirá que quiere un mostrador enfrente de las cajas y que quiere 15 cajas de Moon Pies allí repartidas entre vainilla, chocolate y caramelo en las porciones que decida venderlas. Aquel famoso Betmate era normalmente un artículo marginal, a lo sumo se almacenaban 4 en un mostrador lateral y se vendían algún cada mes. Pues bien, Sam coge un mostrador del pasillo principal, diseña el cartel él mismo y pone la norma de que debes tener todo el pasillo lleno de Betmate. Por supuesto fue una explosión. Pero pregúntenle por su cubo para llevar la carnada de pesca. Ese fue el peor artículo que tuvo nunca. Fue el mismo año que gané el concurso con el jugo de manzana Seneca. Fue sensacional. Vendí toneladas. De modo que fui a las tiendas y las animé a que la persona de la entrada llevara el cubo lleno de hielo con botes de jugo de manzana y ofreciera una degustación en el famoso cubo. Yo mismo lo hice en las tiendas que sabía que él iba a visitar. Eso le puso furioso y eliminó rápidamente aquel cubo de carnada para pescar. Nos lo pasamos muy bien con el asunto de la promoción de artículos, y esa es la única verdad. La filosofía que enseña, que predica a todos los socios y a los gerentes de tienda y jefes de departamento, es que tus tiendas están llenas de artículos que pueden explotarse en mayor volumen y con mayores beneficios si eres lo bastante listo como para identificarlos y te tomas la molestia de promocionarlos. Ha sido una verdadera clave para ayudar a la compañía a aumentar de forma espectacular sus ventas por pie cuadrado. Si se ve el aumento comparativo de las ventas de las tiendas que tenemos cada año y se intenta hacer crecer una compañía del modo en que ha crecido la nuestra, hay que basarse en el comercio. De otro modo uno se vuelve como todo el mundo. Puedo nombrar un montón de detallistas que en su origen se basaron en el comercio pero que se perdieron al cabo de los años. En el negocio minorista o bien te basas en las operaciones, lo que se puede conseguir reduciendo los gastos y mejorando la eficacia, o te basas en el comercio. Los que de verdad se basan en el comercio siempre pueden mejorar las operaciones. Pero los que se basan en las operaciones tienden a decaer y a deteriorarse. De modo que la manía de Sam por promocionar artículos es un gran juego y siempre lo hemos pasado muy bien con él, pero también es el corazón de donde nacen nuestras ventas por pie cuadrado, tan extraordinariamente elevadas que son lo que nos permite dominar a la competencia. Por cierto, este año estoy promocionando un artículo en las tiendas que creo que es un verdadero éxito,
un faro de auto halógeno por solo 10 pesos con 94 centavos. He estado trabajando en esta promoción con Jack Welch, el CEO de la General Electric. Es un buen ejemplo de cómo estamos cooperando con nuestros grandes proveedores en estos días, a los más altos niveles. En los comienzos de Walmart, el periodo del que hemos estado hablando, yo estaba completamente convencido de que nuestro énfasis en la promoción de artículos nos ayudaba a suplir un montón de defectos que teníamos, como un programa de compras poco elaborado, un surtido de mercancías no demasiado bueno y prácticamente ninguna infraestructura en cuanto a oficinas. Era una forma más de nadar a contracorriente. Completábamos lo que nos faltaba siendo buenos comerciantes. La otra razón por la que nos mantuvimos unidos entonces es porque desde el principio reuníamos a nuestros gerentes una vez a la semana y nos criticábamos a nosotros mismos. Esta era toda nuestra organización de compras, un puñado de gerentes de tiendas reuniéndose los sábados por la mañana temprano, a veces en Bentonville y otras en alguna habitación de un motel en alguna parte. Revisábamos lo que habíamos comprado y veíamos cuántos dólares habíamos invertido en ello. Planificábamos las promociones y planeábamos los artículos que queríamos comprar. En realidad, estábamos planificando nuestros programas de comercialización. Y funcionaba tan bien que, al cabo de los años, cuando fuimos creciendo y construyendo la compañía, se convirtió en parte de nuestra cultura. Creo que fue el antecedente de nuestras asambleas del sábado por la mañana. Queríamos que todo el mundo supiera lo que pasaba y que todo el mundo fuera consciente de los errores que cometíamos. Cuando alguien cometía un gran error, tanto si era yo como cualquier otro, hablábamos sobre ello, lo admitíamos, tratábamos de encontrar la forma de corregirlo y luego, al día siguiente, volvíamos al trabajo. Otro sistema que empleábamos para compensar nuestra falta de experiencia y de sofisticación era invertir tanto tiempo como podíamos espiando a la competencia. Eso lo hacía yo desde el principio y sigo insistiendo a mis gerentes en que lo hagan también. Charlie Cate. Le recuerdo insistiendo una y otra vez, vayan a espiar a la competencia. Espíen a todos nuestros competidores. Y no se fijen en lo malo. Fíjense en lo bueno. Si consiguen una buena idea, es una más que tienen para su tienda y debemos tratar de incorporarla a nuestra compañía. Nos da igual lo que hagan mal, lo que nos importa es lo que hacen bien, y todo el mundo hace algo bien. Clarence Leys. Cuando Gibsons llegó a Rogers vivíamos prácticamente entre las dos tiendas. Mis ayudantes, John Jacobs y Larry English, iban allí y se paseaban por su tienda tratando de memorizar los precios. Luego se iban y los apuntaban. Pero había un gran cubo de basura detrás de la tienda y, por la noche, cuando las dos tiendas estaban cerradas, John y Larry iban a Gibsons y buscaban en el cubo todos los precios que podían encontrar. Creo que teníamos muy poco sentido del ridículo en aquellos días. Nos daba exactamente igual la forma en que se suponía que había que hacer las cosas, ya saben, la forma en que se suponía que había que respetar las reglas del comercio minorista. Tendrían que habernos visto ustedes en uno de aquellos primeros viajes de compras a Nueva York. Habíamos contratado a aquel comerciante al por mayor de Springfield, Missouri, un tal Jim Hike, para que trabajara como una especie de agente nuestro. Le habíamos comprado telas, así que le dijimos que necesitábamos a alguien que nos echara una mano y nos acompañara a comprar mercancía por Nueva York. Jim era un buen tipo, de toda confianza. Nos llevó a Don Whitaker y a mí y nos presentó a sus proveedores. Les decía, tienen una pequeña cadena allí en Arkansas y son buena gente. Comprábamos vestidos, blusas y telas para jóvenes y para niños y, una vez más, éramos ante todo compradores de artículos. No comprábamos como otras cadenas que se especializan en una línea de telas y siempre compran la misma línea. No creo que ninguno de aquellos tipos de Nueva York entendiera lo que pensábamos, pero éramos una tienda cuyos beneficios y volumen tenían que estar basados en el hecho de encontrar verdaderas gangas en cosas que pudiéramos promocionar. Y lo hacíamos.
Normalmente hice mis mejores compras en camisas de caballero a un tipo llamado Harry Crest de Colonial Manufacturing. Nos trataba con una deferencia especial, recibiéndonos en la sala de exposición a las 7 de la mañana, de modo que tuviéramos más tiempo para trabajar en la calle. Siempre aprecié el detalle y a lo largo de los años he comprado un montón de camisas a Harry Crest. B.U. de Walton. Nunca olvidaré aquellos viajes para comprar. Podíamos ir 4, 5 o 6 de nosotros a la vez, Sam y yo, Don Whitaker, Phil Green, Claude Harris y Gary Rainbow. Teníamos un presupuesto y sabíamos que podíamos gastar una cantidad X de dólares, pasara lo que pasase. Teníamos 10,000 pesos para este departamento, o 20,000 pesos para el otro, como mucho. De modo que ahí estábamos, un puñado de tipos de Arkansas, vagando por la ciudad de Nueva York. Era una novedad para mí. No había estado nunca en la ciudad de Nueva York. Sam nos mandaba de 2 en 2, unos a comprar productos para el hogar, otros, ropa interior de señora o lo que fuera. Un buen día dijo, B.U.D., Don Whitaker y tú, van a comprar para el departamento de caballeros. Ninguno de los dos nos habíamos encargado nunca de comprar artículos de caballero. Éramos escasamente unos comerciantes que no sabían mucho sobre ropa. Fuimos al Empire State Building donde estaban todos los fabricantes de ropa de caballero y nunca olvidaré ese día mientras viva. Nunca había visto nada parecido. Nos entusiasmamos y compramos montones de jerseys, pantalones, toda clase de cosas. Por la noche volvimos a reunirnos todos en nuestra habitación del hotel para ver lo que habíamos gastado. La mayoría de las veces habíamos comprado demasiado y alguno de nosotros tenía que volver al día siguiente a cancelar algún pedido. Gary Rainbow. Desde el principio Sam intentaba convencernos de que no se trataba de ir a Nueva York y seguir la corriente. Íbamos andando a todas partes. Nunca cogíamos taxis. Y Sam tenía una ecuación para los viajes: nuestros gastos nunca debían pasar del 1% de lo que comprábamos, de modo que nos amontonábamos en aquellas pequeñas habitaciones de hotel en cualquier sitio cerca de Madison Square Garden. Siempre intentaba conseguir que alguien trabajara con nosotros por la mañana temprano o a última hora de la noche. Conseguir que los neoyorquinos hagan eso es verdaderamente difícil, porque todos ellos tienen que coger el tren y tienen un montón de reglas para todo. Pero Sam siempre encontraba a alguien que quedara con nosotros por la noche. Primero, porque quería que los viajes fueran lo más breves posible. Segundo, porque quería estar seguro de que trabajábamos todo el tiempo. Si como fuere, nos dividíamos en grupos e íbamos a todas aquellas diferentes oficinas de muestrario. Hablábamos con ellos y nos preguntaban: ¿con quién trabajan? Y contestábamos: somos de Baltons. Ah, ya, ¿dónde están ubicados? En Arkansas. ¿En qué ciudad? En Bentonville, Arkansas. Entonces añadían siempre: ¿dónde demonios está Bentonville, Arkansas? Y Don Whitaker, con una cara muy seria, decía siempre: al lado de Rogers. Entonces, el tipo decía: perdón, tengo que ir a buscar algo a la trastienda. Y el viejo Whitaker decía: no es necesario que lo compruebe en Dun & Bradstreet, agencia que da referencia de crédito. Somos tan sólidos como la General Motors. Entonces el tipo volvía y decía: de acuerdo, les he encontrado aquí, y tienen ustedes crédito suficiente. ¿De modo que qué quieren que les muestre? Nunca terminábamos antes de las 12:30 de la noche, más o menos, y entonces salíamos a tomar una cerveza, excepto el señor Walton, que decía: nos vemos en el desayuno a las 6 de la mañana, y yo decía: señor Walton, no hay razón para encontrarnos tan temprano. Ni siquiera podemos entrar en los edificios a esa hora, y él decía solamente: bueno, ya encontraremos algo que hacer. A la mañana siguiente encontraba algún portero o alguien que nos dejaba entrar en el edificio y nos quedábamos allí sentados fuera de la sala de espera mientras la gente empezaba a ir a trabajar.
Como yo digo, creo que trataba de llamar nuestra atención sobre esto. Solo porque estemos en Nueva York no hay motivo para que empecemos a hacer las cosas a la manera de ellos. Creo que Gary tiene razón respecto a que yo intentaba llamar la atención sobre algo. Porque donde quiera que fuéramos siempre trabajábamos de inculcar a nuestra gente la idea de que en Walmart teníamos nuestra propia manera de hacer las cosas. Puede que fuera diferente y puede que a algunas personas al principio les costara amoldarse. Pero es una manera directa y honesta, y básicamente muy sencillo sumarse a ella si uno quiere. Y tanto si los demás querían amoldarse a nosotros como si no, nosotros estábamos muy apegados a lo que pensábamos porque habíamos comprobado que era muy acertado. Empezamos nadando a contracorriente y eso nos hizo fuertes, austeros y activos, y hemos disfrutado del viaje. No vemos ninguna razón ahora para dar la vuelta y unirnos a los que van a favor de la corriente.